Uh-huh. El presidente de los Estados Unidos produce nuevamente noticia. Dijo que tomará el control de la franja de Gaza. Hoy el Wall Street Journal cita a un experto, Dan Shapiro. El señor Shapiro fue embajador de los Estados Unidos en Israel. Y Ana, esa es la primera pregunta. ¿Qué piensa Ambassador Shapiro, quien fue director para Medio Oriente, Norte de África, en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos? Fue designado político de la administración Obama. A Shapiro se le ordenó el 5 de enero de 2017 su renuncia, una vez que llega Donald Trump a la presidencia. El presidente Biden lo nombró como enlace especial, enviado especial para el tema de Israel e Irán. La pregunta para Ambassador Shapiro, Ana, es ¿qué piensa él de la propuesta de que Estados Unidos tome el control sobre la franja de Gaza? Good morning, Ambassador Shapiro. Thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by asking you, what is your initial impression of the proposal made by President Trump about possible ownership of the U.S., of Gaza from the U.S.? I don't think it's a serious proposal. I think it's an attempt by President Trump to shake up a static discussion that hasn't moved very far on how to arrange post-conflict arrangements in Gaza. I mean, there's a couple of very generous interpretations, which I'm not sure I'll subscribe to, but one could believe. One is that by making this proposal, President Trump is giving Prime Minister Netanyahu cover to go back to the very far right-wing members of his government that have threatened to leave the government if he advances the hostage and ceasefire deal to the next phase. And they have threatened to leave the government if he does that. So now Prime Minister Netanyahu can sort of dangle to them a possible dream of theirs, that Palestinians would be removed from Gaza, that Israel or the United States, with Israel's help, would take over Gaza if they continue to release the hostages. Because until yesterday, President Trump was very clear he wanted to see the hostage deal progress to the second stage, and that was very much in question, in part because of Netanyahu's coalition. The other generous interpretation is that he's trying to get Arab states to be willing to do more to remove Hamas from Gaza, to bring in reconstruction money, to bring in perhaps security that will help prevent any recurrence of October 7th. Of course, we all want to make sure nothing like October 7th ever happens again. And, of course, he'll try to do that, but in the process, he's alienated those same Arab governments. Saudi Arabia, in the middle of the night, put out a statement making very clear that they don't agree with moving Palestinians out of Gaza, that they do support a Palestinian state. Egypt and Jordan, the next two leaders who will come visit President Trump, have made very clear that they're not prepared to take in large numbers of Palestinians, at least unless it's connected to the effort to create a two-state solution. So I think this is in the category of the idea of the United States taking over Gaza and building hotels is in the category of the president saying in his first term that he'll build a wall, but Mexico will pay for it. Mexico didn't pay for it. Or we'll take all of Iraq's oil because Iraq owes us that. Ambassador, we didn't take Iraq's oil. Let us make a very quick translation. Grace. Bueno, responde que no cree que esta propuesta de Donald Trump sea seria. Nos dice que es un intento de Donald Trump para sacudir un poco esta discusión de la segunda fase del acuerdo y también de los arreglos que se harán después de la guerra en la Franja de Gaza, que pues están un poco quietos en ese momento. Nos dice que una intención que puede tener Trump en este momento es darle ese salvavidas a Netanyahu con esos miembros de coalición de su gobierno de extrema derecha que se quieren ir, que no están de acuerdo con seguir con la segunda fase del acuerdo. Entonces podría darle, digamos, ese argumento a Netanyahu de decirles o cumplirles, por decirlo así, ese sueño que ellos tienen de sacar a los palestinos de la Franja de Gaza y decirles que con la ayuda de Estados Unidos se van a tomar la Franja de Gaza y que se sigan liberando esos secuestrados. Pues eso puede ser por un lado, y también pues Trump dijo que no progresa esta segunda fase del acuerdo que está en cuestión debido precisamente a esa coalición de
Netanyahu, entonces ese podría ser, digamos, una posibilidad. Nos dice que otra cosa que puede estar pasando es que los Estados Unidos quiera que estos estados árabes hagan más para sacar a Hamás de la Franja de Gaza, que pongan dinero para reconstruir la Franja de Gaza y que se haga un lugar seguro para que pues esto del que pasó el 7 de octubre se pueda prevenir y no vuelva a pasar, pero ya Arabia Saudita dijo que no estaba de acuerdo con que se saquen a los palestinos. Egipto y Jordania, cuyos líderes van a visitar a Trump, pues también dijeron que no están de acuerdo con sacar a los palestinos a menos que esté conectado con la creación de los dos estados, que es algo que también quiere Arabia Saudita, y nos dice que esto de crear esos hoteles en la Franja de Gaza está en la misma categoría de que se va a construir un muro en México y que los mexicanos lo van a pagar en la frontera con los Estados Unidos, o que se va a sacar todo el petróleo de Irak, que tampoco pasó. Hamás sigue reteniendo a decenas de rehenes en la Franja de Gaza. Si ahora Hamás cree que este plan del presidente Donald Trump, expulsando permanentemente a todos los palestinos en Gaza, pues la postura de ellos podría cambiar sobre el alto al fuego. ¿Cómo cree que este escenario podría afectar las negociaciones para la liberación de los secuestrados? Do you believe that this scenario could affect the ceasefire and the potential release of the hostages that Hamas still has? There is certainly a risk that Hamas will decide they will not continue into phase 2 of the hostage release deal because they will want to show that they are protesting this idea of an American takeover. It's some people have compared what the president said yesterday to the tariff threats he made against Canada and Mexico over the weekend, which he then withdrew on Monday, getting actually relatively modest concessions, if any concessions, from Canada and Mexico. They were basically committing to do what they were already doing on border security. But this is a little bit different because there's a lot more danger involved in putting an idea out like this into the world, where extremists of one stripe or terrorists of another stripe will decide that they need to act on it. And they might block hostage release. There are currently Americans in Gaza conducting private security checks on Gazans moving in different parts of the territory. I would worry that they would become targets. And another potential damage to this is the prospect of a normalization agreement between Saudi Arabia and Israel. That's something that President Biden worked on, that President Trump says he wants to achieve. That would expand the circle of countries that have normal relations with Israel in the Middle East. But the Saudis find this to be a very, very difficult thing to absorb. They've said they oppose it, and I think it's going to make it take longer to get to that very desirable outcome. Nos dice que hay un riesgo de que Hamás pues no continúe con esa fase 2 del acuerdo para seguir liberando a los secuestrados que están en la Franja de Gaza. Nos dice que pues esta propuesta de los Estados Unidos tiene ciertos riesgos. Muchas personas comparan lo que dijo Trump ayer con esos aranceles a Canadá y México, que ya pues se retractó diciendo que Canadá y México hicieron concesiones que para nuestro invitado son modestas y prácticamente son lo mismo que estaba haciendo ya Canadá y México para asegurar la frontera, pero nos dice que esto es un poco diferente, que es más peligroso poner pues esta idea así sobre la mesa, porque estamos hablando de terroristas, de extremistas que podrían pasar estas declaraciones, digamos, a la acción. Podrían bloquear, por ejemplo, la liberación de los secuestrados y pues podría poner en riesgo también ese acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel que el presidente Biden estaba trabajando, que Donald Trump ya dijo que estaba de acuerdo. Entonces se podría pues digamos complicar un poco más esa normalización de relaciones con ese país que buscaba expandir mucho más el círculo de países que tuvieran ese tipo de relaciones en Medio Oriente con Israel de una manera pues normal. Entonces digamos que esta declaración de Trump podría complicar esos aspectos. Grace, yo entiendo que hay un cambio de política de este Donald Trump y el Donald Trump anterior. ¿Él podría ayudarnos a analizar este cambio de política y de perspectiva hacia Gaza y Israel? Ambassador, I believe there's been like a huge change of policy between this Donald Trump and the Donald Trump in the first administration in terms of Gaza. Can you explain to us briefly what has been that change of policy from the president? Well, I'm not sure I'm going to be able to describe what's going on in the president's mind. In 2020,
President Trump put out a plan that he called the Deal of the Century, which was his version of an end to the Israeli-Palestinian conflict, and it would have allowed Israel to annex about 30% of the West Bank, and it actually would have left Gaza and even an expanded Gazan territory in Palestinian hands. And he called it a two-state solution. Prime Minister Netanyahu didn't like to use that term, but that was his version of that. It didn't go anywhere. No Palestinian was ever consulted on the plan. It got nowhere. It did maybe help contribute to the Abraham Accords later that year by the United Arab Emirates stepping up and say they were prepared to normalize their relations with Israel, but only if Israel swore off the notion of annexing territory in the West Bank. Now, President Trump is saying something very different. Now, of course, something very important has changed. October 7th, the terrible terrorist attacks by Hamas against Israelis in civilian communities and taking of hostages is something that, of course, Israel was justified to fight a war to combat and respond to, and to make sure it can never happen again. So there is something that is new here, but it basically suggests that all Gazans living in Gaza, all Palestinians living in Gaza are Hamas and should be treated the same, as opposed to trying to defeat Hamas as they should be defeated, remove them from power as they should be removed from power, and allowing other Palestinian civilians in Gaza to get on with building a better future under a more responsible and reformed Palestinian leadership. Pues dice que no está seguro de que pueda describir qué pasa por la mente del presidente. En el 2020 sacó un plan que llamó el Acuerdo del Siglo, que era su versión de lograr un acuerdo para llegar a ese fin del conflicto entre Israel y Palestina, que básicamente decía que se le debería dar a Israel 30% de Cisjordania e incluso darle a los palestinos el control de la Franja de Gaza y un territorio mayor. Era, digamos, esa visión que tenía Donald Trump de la solución de los dos estados, que a Netanyahu dijo que no le gustaba pues ese término, pero era básicamente eso. Eso no pasó, no se llevó a cabo, los palestinos no fueron consultados y eso llegó a absolutamente ninguna parte, pero de pronto contribuyó a ese acuerdo de normalizar las relaciones con Arabia Saudita, de que quisieran pues avanzar en ese acuerdo, pues con la condición de no anexar más territorio de los palestinos a Israel. Pues ahora Trump está diciendo algo muy diferente, pero sí hay que tener en cuenta que ocurrió el ataque de Hamas el 7 de octubre, los civiles fueron secuestrados. Israel pues ahora tiene esta pelea y esta guerra justificada para combatir y pelear y asegurarse de que no vuelva a pasar ese 7 de octubre donde pues las personas se vieron secuestradas y pues los civiles resultaron muertos en territorios israelíes. Entonces sí hay algo nuevo acá, pero nos dice que hay que también tener mucho cuidado porque se está asumiendo que todos los gazatíes y todos los palestinos que viven en la Franja de Gaza son Hamas y deben ser tratados igual. Por supuesto que se debe vencer a Hamas, quitarlos del poder, pero también permitir a los otros palestinos construir un futuro mejor en la Franja de Gaza. Ambassador Shapiro, quiero preguntarle desde Washington por algo que escribe Donald Trump. Los informes de que Estados Unidos, trabajando con Israel, vayan a hacer pedazos a Irán son exagerados y él dice que preferiría un acuerdo de paz nuclear verificado. ¿Usted le cree a Donald Trump en esa posición que él dice tener sobre Irán? In terms of Iran, President Trump has said that the U.S. working with Israel to destroy Iran, those reports are exaggerated, and that he would prefer, a peaceful agreement to deal with Iran. What is your opinion on this? Well, he talked about the question of whether or not to attack Iran's nuclear facilities, not to destroy Iran. Look, Iran is in a much weaker position than it has been in many years, and that's because of Israel's response, much of it facilitated by the United States over the last year during the conflict. Iran's proxies, Hezbollah and Hamas, are significantly weakened. It's a key partner in Syria. Bashar al-Assad is no longer in power. Israel destroyed many of Iran's air defenses in an attack in October. All of this, by the way, was very strongly facilitated by close military cooperation between Israel and the United States. So Iran's in a much weaker position. And the goal must be, of course, to prevent Iran from having a nuclear weapon. And if that can be achieved through an agreement,
Obviously, that's desirable. That will be a very difficult negotiation. President Trump announced yesterday that he plans to restore what he calls maximum pressure, a wide array of sanctions against Iran, or even stronger than already exist because they're already quite strong. But that he still wants to negotiate. We'll see. I think it's important in going into that kind of negotiation for there to be a credible military threat, that the Iranians understand that if they do try to break out to a nuclear weapon, that they will be stopped. And the United States has the means to do that, maybe together with Israel. Obviously, if it can be done through an agreement, that is preferable for everybody. Muchísimas gracias al embajador Shapiro. Ambassador, thank you very much for your time and good morning. Thank you so much. Y finalmente dice que Trump lo que está hablando no es de destruir Irán, sino atacar esas facilidades nucleares que tiene. Nos dice que Irán está en una posición débil en este momento, está en una posición más débil que en años anteriores, y eso se debe a la respuesta de Israel a Irán con ayuda de los Estados Unidos, también el debilitamiento de Hezbollah y Hamas, grupos muy cercanos a Irán, también pues Bashar al-Assad, un aliado sirio muy cercano a Irán, pues ya no está en el poder. Entonces nos dice que pues esto, si se puede lograr por un acuerdo el cual está buscando Donald Trump, pues le parece lo favorable, lo ideal. Vamos a ver qué pasa. Estas negociaciones serían muy difíciles porque pues nos dice que Irán no va a ceder tan fácil, y pues por supuesto debe haber una amenaza militar acompañada de esta propuesta de un acuerdo en el que le digan a Irán pues esto es lo que le va a pasar, y pues Estados Unidos con Israel tienen esa, digamos, capacidad de poder atacar sus facilidades nucleares si no llegan a un acuerdo, y pues nos dice que ese sería el escenario ideal.